En 1999, el doctor Johann Reinhardt escaló el volcán Llullaillaco, en el noroeste de Argentina. Es el volcán activo más alto del mundo, 6.739 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, el oxígeno equivale a la mitad del que hay al nivel del mar. Los alpinistas modernos con equipamiento de última generación lo llaman la zona de la muerte. Uno de los miembros de su equipo gritó algo. Reinhardt subió hasta donde estaba, y ahí estaba ella, sentada, envuelta en textiles, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera dormida. La llamaron la doncella. Tenía 14 años y llevaba 500 años en esa montaña. El Museo de Arqueología de Alta Montaña, en Salta, Argentina, tiene una sala que no se parece a ninguna otra en el mundo. Dentro hay una cápsula de criopreservación que mantiene la temperatura a menos 20 grados. Y dentro de esa cápsula hay una niña que parece estar durmiendo. Cuando el equipo de Reinhardt la sacó de la Tierra, tuvieron que comunicarse en voz baja. No porque hubiera una razón científica para eso, sino porque les parecía que podían despertarla. Sus manos estaban perfectas, sus uñas intactas, su piel sin daño visible. Los textiles que la envolvían no tenían un color desteñido, ni una pluma encogida. En 500 años de congelamiento, nada de ella se había deteriorado. El equipo sabía desde el primer momento que estaban ante algo que no existía en ningún otro lugar del planeta. La momia mejor conservada de la historia humana, hallada a casi 7.000 metros de altura, en el pico de un volcán que el hombre moderno no intentó escalar hasta 60 años antes de ese momento. Y ella había llegado ahí en el siglo XV, sin rueda, sin caballo, a pie. Lo primero que los investigadores necesitaban era entender cómo había muerto. Su postura, sentada y ligeramente inclinada hacia adelante, indicaba que había muerto muy cerca del lugar donde fue enterrada. El rigor mortis ocurre en las primeras horas después de la muerte. Si la hubieran transportado en esa posición desde otro punto de la montaña, el cuerpo no habría mantenido esa postura tan específica. Murió donde la encontraron, o muy cerca. Pero eso planteaba la siguiente pregunta: ¿por qué había subido viva hasta ese punto? El patólogo forense Richard Shepard revisó las imágenes de tomografía computarizada. No había fracturas, ningún hueso roto, ninguna señal de trauma físico. Los pies estaban intactos, sin evidencia de congelamiento. Las vértebras sin daño. No hubo accidente, tampoco hipotermia. La hipotermia deja marcas específicas, úlceras superficiales, en el revestimiento del estómago. Las imágenes de la doncella no mostraron ninguna. Entonces Shepard notó algo en el escáner que no esperaba. Había comida en su estómago y materia fecal en el intestino. Había comido en las últimas 2 horas antes de morir. El bioarqueólogo Andrew Wilson tomó muestras del cabello de la doncella. El cabello es un archivo bioquímico. Cada centímetro guarda información sobre los últimos meses de vida de quien lo llevó, qué comió, qué ingirió, cómo vivió. Los resultados mostraron un cambio abrupto en su dieta 3 meses antes de morir. Empezó a consumir maíz y carne de llama liofilizada, exactamente los alimentos que se almacenaban en las estaciones de camino del Imperio Inca a lo largo de las rutas de peregrinación. Alguien la había puesto en movimiento, en un viaje largo, organizado, con provisiones, y los niveles de una sustancia química específica en su cabello habían aumentado significativamente en el último año de su vida. Wilson la identificó. Era cocaína, o más precisamente, los compuestos químicos que provienen directamente de las hojas de coca. Había un bulto visible en su mejilla izquierda. La tomografía lo confirmó. Había algo entre sus dientes y su mejilla cuando murió. Hojas de coca, masticadas, sin tragar. En la sociedad inca, mascar hojas de coca no era algo que cualquiera pudiera hacer. Estaba reservado para la nobleza y para los círculos espirituales más importantes del imperio. Esta niña no era nadie. El ceramio hallado junto a ella tenía decoración de Cusco, la capital del imperio. La túnica masculina que estaba sobre su hombro derecho tenía un código de símbolos que indicaban pertenencia a un gobernador local o a alguien relacionado directamente con la corte del Zapa inca.
y el tocado de plumas que llevaba encima era el más fino que los arqueólogos habían visto jamás en una tumba inca, el tipo de tocado que estaba reservado, según las crónicas, para un grupo muy específico de mujeres. Las llamaban las aclas, o, según los cronistas españoles, las vírgenes del sol. Cada año el imperio inca seleccionaba niñas en todo el territorio. El criterio era la belleza, la pureza y algo que los cronistas describían como carisma. Algunas tenían 6 años cuando eran elegidas, otras 10. Eran llevadas a Cusco, alojadas en un recinto sin ventanas, separadas del mundo exterior y de sus familias, entrenadas para servir al dios Sol, para preparar ofrendas ceremoniales, para tejer los textiles más finos del imperio. La doncella había sido una de ellas. En la religión inca existía una ceremonia llamada capacocha. La palabra que usamos para describirla es sacrificio, pero en quechua no existe esa palabra. El término correcto es ofrenda, cuando el imperio necesitaba algo urgente de los dioses, cuando había una sequía, una epidemia, el inicio de una guerra o la muerte del Zapa Inca. Los sacerdotes seleccionaban de entre las vírgenes del sol a las que serían ofrendadas directamente a las deidades de las montañas, los apus. Ser elegida era un honor, era la posición más sagrada a la que podía aspirar alguien dentro de la jerarquía religiosa inca. La doncella fue elegida. Viajó desde Cusco hasta el volcán Llullayillaco, 1.600 kilómetros a pie, a través del desierto más árido del mundo, el Atacama, que los propios cronistas españoles describían como un lugar donde solo transitaban bandidos y locos. Al final del camino escaló casi 7.000 metros. Tenía 14 años. Los análisis de su cabello también encontraron otra sustancia: alcohol. Chicha, la cerveza de maíz fermentada, que era el elemento ritual central en las ceremonias más importantes del imperio inca. En su tumba había un vaso de chicha intacto. La combinación de coca y alcohol a esa altitud, con el nivel de oxígeno reducido a la mitad, tiene efectos farmacológicos específicos. La coca, en dosis altas, produce un efecto sedante y alteraciones en la percepción. El alcohol, en altitud, actúa con mucha mayor intensidad que al nivel del mar. Juntos, administrados a un adolescente de cuerpo pequeño, habrían producido un estado de sedación profunda y desorientación. Wilson calculó que los niveles encontrados en su cabello eran muy altos, suficientes para haberla incapacitado. Cuando Shepard revisó las imágenes nuevamente, buscó señales de estrangulamiento. El cartílago laríngeo estaba intacto. No hubo estrangulamiento. Entonces Reinhardt recordó algo de la excavación. Cuando la encontraron, había un paño grueso de lana enrollado sobre su cabeza y anudado en la parte posterior. Un paño sobre la cabeza, a 7.000 metros de altitud, con el nivel de oxígeno a la mitad, con el sistema nervioso central de una adolescente bloqueado por alcohol y coca. El resultado es predecible desde un punto de vista médico. A esa altitud, con esa intoxicación, la asfixia es suave y rápida. Shepard dio su veredicto. La causa de muerte más probable es la asfixia, sin violencia aparente, sin lucha, sin sufrimiento físico visible. Ella no habría sabido lo que estaba pasando. En las últimas horas antes de morir, alguien le trenzó el cabello apretadamente. Las trenzas estaban tan bien ajustadas que los investigadores determinaron que habían sido hechas pocas horas antes de la muerte. En sus mejillas había pigmento rojo, pintura ritual, y en sus labios había vómito. Gabriela Recogno Browning, la conservadora que ha cuidado a la doncella durante años, interpreta ese vómito como una señal de miedo o de la reacción física del cuerpo al estrés de la altura y la intoxicación. La doncella había comido 2 horas antes, la habían pintado, le habían trenzado el cabello, la habían adornado con el tocado más fino del imperio y había vomitado. En el último siglo, los arqueólogos han encontrado en los picos andinos más de 35 ofrendas humanas incas. Johann Reinhardt descubrió 18 de ellas. Todas eran niños. El volcán Llullayillaco no guardaba solo a la doncella. Junto a ella estaban otros 2 niños. Un niño de aproximadamente 7 años con signos de muerte violenta y una niña más pequeña, cuya causa de muerte aún no se ha determinado con precisión. 3 niños, en el pico de un volcán activo, enterrados en el mismo día. Para los incas, la lógica era clara. Solo los puros podían ser aceptados por los dioses.
y solo los niños eran puros. La doncella fue, en la cosmología de su propio pueblo, inmortalizada. Para el mundo moderno, esa lógica es difícil de sostener. Gabriela Recogno Browning lo dice con precisión. Es muy difícil para una mujer de este siglo imaginar esas situaciones. La doncella está hoy en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. El museo fue construido específicamente para ella 10 años después de su descubrimiento. Tiene un laboratorio de criopreservación, un protocolo de conservación, diseñado para mantenerla exactamente como fue hallada. La conservadora dice que la cuida como si fuera alguien que ella quiere. 500 años de congelamiento la preservaron perfectamente. Ahora, somos nosotros quienes tenemos que preservarla para los próximos 500. La ciencia descubrió cómo murió. Los análisis determinaron qué había comido, qué llevaba en la boca, qué había en su sangre, cuánto tiempo llevaba caminando. Lo que ningún análisis puede determinar es qué pensaba mientras ascendía esa montaña, si entendía lo que iba a ocurrir, si el honor que le atribuía a su pueblo era algo que ella sentía como tal. El vómito en sus labios, los dientes desgastados por el estrés, el cabello trenzado con urgencia en las últimas horas. Esos datos no tienen interpretación clínica definitiva, tienen lectura humana. Lo que está documentado, la doncella fue hallada en 1999 por Johann Reinhardt en el volcán Yuyay-Yaco, a 6.739 metros. Tiene 14 años según la datación de sus huesos largos. Es la momia mejor conservada conocida. Los análisis de cabello confirmaron coca, alcohol y un cambio dietético consistente con viaje organizado. El vómito en sus labios es real y documentado. La asfixia es la causa de muerte más probable, según el patólogo forense Richard Shepard. 35 ofrendas humanas incas han sido encontradas en picos andinos. El Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, Argentina, la conserva en criopreservación a menos 20 grados. Genuinamente incierto. Si la doncella sabía con exactitud lo que le esperaba, si el vómito indica miedo, reacción fisiológica a la intoxicación o ambas, si su padre estuvo presente en la ceremonia, y qué significa, en términos éticos, conservar y exhibir a alguien que fue ofrendada como lo más sagrado que su civilización podía dar. En el siguiente expediente, el Arca de la Alianza desapareció en el 587 a.C. Hay 3 candidatos arqueológicos serios, y en Etiopía hay un edificio donde dicen tenerla bajo llave, sin que nadie haya podido entrar a verificarlo en más de 1000 años. Suscríbete, porque la historia no necesita exageración, necesita precisión.